Hola, 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 mis queridísimos amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucho chismorreo jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que ha estado rondando en el aire desde hace mucho tiempo y que sigue generando muchísima expectación. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto. Prepárense porque hoy les traigo información jugosísima, sobre lo que aparentemente dijo Kerem de Hande tras las cámaras. Imperdible. Ya saben que la relación de Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un auténtico torbellino. Desde su explosiva química en Senkalkam, que nos hizo creer en el amor verdadero, hasta su relación confirmada que nos hizo suspirar a todos, y luego, bueno, la inevitable ruptura que nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero como siempre digo, el drama nunca termina, y menos en el mundo del espectáculo turco. Así que antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles, como siempre, que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si ya son parte de esta hermosa comunidad, déjenme un like para saber que les gusta este tipo de contenido y así seguir trayéndoles más. Ahora sí, vamos al grano. Ustedes saben que Kerem Bürsin es un hombre que no se guarda nada, un tipo bastante directo y honesto, al menos es la imagen que proyecta. Y Hande Erçel, por otro lado, es una mujer de una belleza innegable y un talento inmenso, pero también se ha mostrado como una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Después de su ruptura, como era de esperarse, ambos han sido objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y de los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada declaración es interpretada de 1000 maneras diferentes. Y por supuesto cualquier rumor, cualquier chisme, se convierte en una noticia de alcance mundial. Pues bien, en las últimas semanas han surgido una serie de informaciones, algunas más creíbles que otras, sobre supuestas declaraciones de Kerem acerca de Hande tras las cámaras. Declaraciones que, de ser ciertas, podrían revelar detalles muy interesantes sobre cómo terminó realmente su relación y cómo se sienten el uno con el otro actualmente. Pero ojo, aquí viene la parte importante. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones, porque muchas veces son simples rumores, inventos de la prensa sensacionalista o interpretaciones erróneas de comentarios que se sacan de contexto. Así que, como siempre, les pido que tomen todo con pinzas y que no se crean todo lo que leen. Sin embargo, sí hay algunas fuentes que parecen ser más fiables y que apuntan a que Kerem, en conversaciones informales con amigos y colegas del medio, habría expresado ciertos sentimientos encontrados hacia Hande. Por ejemplo, algunos afirman que Kerem, a pesar de la ruptura, sigue sintiendo un gran cariño y respeto por Hande. Que reconoce su talento y su belleza, y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Incluso se dice que habría admitido que fue una de las relaciones más importantes de su vida. Otros, en cambio, aseguran que Kerem también habría expresado cierta frustración por cómo terminó la relación. Que se sintió incomprendido y que cree que Hande no siempre fue sincera con él. Incluso se rumorea que habría dicho que la fama y la presión mediática fueron factores determinantes en su ruptura. Y luego están los que dicen que Kerem, en realidad, está intentando superar la ruptura y seguir adelante con su vida. Que está concentrado en su carrera y que no quiere saber nada de Hande. Que prefiere no hablar de ella y que le molesta que siempre le pregunten por su ex. ¿Cuál es la verdad? Pues, sinceramente, es difícil saberlo con certeza. Como les dije, hay mucha especulación y poca información confirmada. Pero lo que sí podemos decir es que la relación entre Kerem y Hande, sin duda, dejó una huella profunda en ambos. Y es que a pesar de que ya no están juntos, siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Sus carreras siguen en ascenso y ambos tienen un futuro prometedor por delante. Además, su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada por muchos como una de las más bonitas y apasionadas de la televisión turca. Una historia que nos hizo soñar con el amor verdadero y que nos demostró que a veces la realidad supera la ficción. Ahora, hablando un poco más en detalle sobre las supuestas declaraciones de Kerem, hay un rumor particularmente insistente que ha estado circulando en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Se dice que Kerem, en una conversación con un amigo cercano,
habría expresado cierta decepción con la forma en que Ande manejó la presión mediática durante su relación. Supuestamente él sentía que Ande no siempre lo defendía públicamente cuando surgían rumores o críticas injustas, y que esto generaba mucha tensión entre ellos. Otra fuente anónima, que dice ser cercana a la producción de una serie en la que Kerem está trabajando actualmente, afirma que el actor ha estado utilizando sus experiencias personales, incluyendo su relación con Ande, como inspiración para su personaje. Al parecer, Kerem ha estado aportando ideas y sugerencias a los guionistas para que el personaje sea más realista y tenga más profundidad emocional. Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con mucha cautela, ya que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem ni de su equipo. Sin embargo, la insistencia de estos rumores y la coincidencia de varias fuentes anónimas sugieren que podría haber algo de verdad en ellos. También hay que tener en cuenta que después de una ruptura, es normal que haya sentimientos encontrados y que ambos miembros de la pareja tengan perspectivas diferentes sobre lo que pasó. Es posible que Kerem tenga ciertas quejas o frustraciones sobre la forma en que Ande manejó la relación, y es igualmente posible que Ande tenga sus propias razones y explicaciones. Lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y que a veces las relaciones terminan por razones que son difíciles de entender o explicar. En cuanto a la relación actual entre Kerem y Ande, la información es aún más escasa y contradictoria. Algunos dicen que no se hablan y que evitan coincidir en eventos públicos. Otros, en cambio, afirman que mantienen una relación cordial y que se han visto en alguna ocasión para hablar y aclarar las cosas. Lo que sí parece claro es que ambos están intentando seguir adelante con sus vidas y concentrarse en sus carreras. Kerem está trabajando en varios proyectos nuevos y Ande también tiene varios proyectos en marcha. Y a pesar de la ruptura, ambos siguen siendo muy queridos por sus fans, que les siguen apoyando incondicionalmente y les desean lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Kerem y Ande fue una historia de amor intensa y apasionada, pero que terminó por razones que aún no están del todo claras. Que a pesar de la ruptura, ambos siguen sintiendo un gran cariño y respeto el uno por el otro. Y que aunque ya no estén juntos, su historia seguirá siendo recordada por muchos como una de las más bonitas de la televisión turca. Y que bueno, hay chismes y rumores, algunos más creíbles que otros, sobre lo que Kerem supuestamente dijo de Ande tras las cámaras, pero que debemos tomar todo con pinzas y no creernos todo lo que leemos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que este tema genera mucha expectación y que muchos de ustedes tenían curiosidad por saber qué había detrás de todo este drama. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de toda esta información jugosísima que les he traído hoy. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿Qué piensan de las supuestas declaraciones de Kerem? ¿Creen que Ande debería responder a estas acusaciones? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Besos. Pero, esperen. Que aún hay más chisme que contar. Porque, como les dije, el mundo del espectáculo turco es un hervidero de rumores y especulaciones. Y ahora, vamos a profundizar aún más en esas supuestas declaraciones de Kerem. Agárrense que aquí viene lo bueno. Además de la decepción por la gestión mediática, hay otro rumor que ha tomado fuerza en las últimas semanas. Se dice que Kerem sentía que Ande priorizaba su carrera por encima de su relación. Según estas fuentes anónimas, Ande estaba tan enfocada en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía que no tenía tiempo suficiente para dedicarle a la relación. Esto, al parecer, generaba conflictos constantes entre ellos y minaba la confianza de Kerem. Incluso algunos medios han publicado que Kerem llegó a sentirse utilizado por Ande para impulsar su propia imagen pública. Se dice que Ande era muy consciente del impacto que tenía su relación con Kerem en las redes sociales y en la prensa, y que aprovechaba esta situación para promocionar sus proyectos y aumentar su número de seguidores.
¡Qué fuerte! Pero, ojo. No todos son acusaciones y críticas. También hay quienes aseguran que Kerem ha hablado maravillas de Hande tras las cámaras. Algunos amigos cercanos del actor han declarado que Kerem admira profundamente la ambición y la determinación de Hande, y que entiende que su carrera sea una prioridad para ella. Además, se dice que Kerem siempre ha reconocido el talento y la belleza de Hande, y que la considera una de las actrices más prometedoras de su generación. Incluso algunos afirman que Kerem ha expresado su deseo de volver a trabajar con Hande en el futuro, aunque sea solo como amigos y colegas. Imagínense la bomba. Y hablando de volver a trabajar juntos, hay un rumor que ha hecho saltar las alarmas entre los fans de Senkalkam. Se dice que los productores de la serie están considerando la posibilidad de grabar una segunda temporada, y que están intentando convencer a Kerem y a Hande para que retomen sus papeles de Serkan y Eda. Obviamente esta sería una oportunidad de oro para ambos actores de relanzar sus carreras y de reconciliarse con sus fans. Pero, ¿estarían dispuestos a dejar de lado sus diferencias y a volver a trabajar juntos? La respuesta por ahora es un misterio. Pero volviendo al tema de las supuestas declaraciones de Kerem, hay que tener en cuenta que, como les dije antes, la prensa turca es muy sensacionalista y que muchas veces inventa historias para generar polémica. Por lo tanto, es posible que algunas de estas informaciones sean falsas o exageradas. Además, hay que recordar que Kerem y Hande son personas muy reservadas y que no suelen hablar de su vida privada en público. Por lo tanto, es poco probable que hayan hecho declaraciones tan explícitas sobre su relación. Sin embargo, también es cierto que después de una ruptura, es normal que haya sentimientos encontrados y que ambos miembros de la pareja tengan la necesidad de expresar sus frustraciones y decepciones. Por lo tanto, es posible que Kerem haya hecho algunos comentarios informales sobre Hande a sus amigos y colegas, aunque sin la intención de que se hicieran públicos. Y en cuanto a la reacción de Hande ante estos rumores, la actriz ha preferido guardar silencio y no hacer ninguna declaración al respecto. Hande siempre ha sido muy discreta con su vida privada y no le gusta verse envuelta en escándalos mediáticos. Sin embargo, algunos de sus amigos cercanos han declarado que Hande está muy dolida por estos rumores y que no entiende por qué Kerem está hablando de ella a sus espaldas. Al parecer, Hande siente que Kerem está intentando dañar su imagen pública y que está utilizando su relación pasada para llamar la atención. Uf. La cosa se pone cada vez más tensa. Pero como siempre digo, el drama es lo que nos mantiene enganchados. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la personalidad de Kerem y Hande para tratar de entender por qué su relación terminó de la forma en que lo hizo. Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre muy apasionado y entregado en todo lo que hace. Es un actor muy talentoso y un activista comprometido con diversas causas sociales. Además, es un hombre muy sociable y extrovertido, que le gusta rodearse de amigos y familiares. Hande Erçel, por otro lado, es una mujer muy ambiciosa y trabajadora. Es una actriz muy talentosa y una modelo muy solicitada. Además, es una persona muy reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Estas diferencias de personalidad podrían haber sido un factor determinante en su ruptura. Es posible que Kerem sintiera que Hande era demasiado fría y distante, y que no le dedicaba la atención que él necesitaba. Y es posible que Hande sintiera que Kerem era demasiado intenso y exigente, y que no respetaba su necesidad de privacidad. Pero a pesar de sus diferencias, también es cierto que Kerem y Hande compartieron muchos momentos felices y que se amaron profundamente. Su química en Senkalkam era innegable y su relación fuera de la pantalla parecía un cuento de hadas. Por lo tanto, es posible que a pesar de todo el drama y los rumores, Kerem y Hande aún se quieran y que exista la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y esperar a ver qué nos depara el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que todas estas informaciones son solo rumores y especulaciones, y que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem ni de Hande. Por lo tanto, les pido que tomen todo con pinzas y que no se crean todo lo que leen. Lo importante es que sigamos apoyando a Kerem y a Hande en sus carreras y que les deseemos lo mejor en sus vidas personales. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama turco. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Besos.
Y recuerden, el drama nunca termina. Estén atentos porque siempre hay más salseo por venir. Adiós.